Buenas, soy Juan Camilo Escarte y en este caso voy a explicar las series de Taylor para la presentación de cálculo. Entonces, básicamente la serie de Taylor cuando utilizamos f respecto a x, más o menos igual, disculpen no tengo el signo, a f de a, en este caso ya demuestro porque f de a, más f de a sobre 1 por complejo. Esto multiplicado a su vez por x menos a, más que, básicamente, más básicamente lo mismo, pero lo que cambia tiene acá en la segunda continuum de a, sucesivamente 1 por un 2, lo elevamos al cuadrado. Este porque hay que dar f de a, que básicamente es como si dijéramos f de esto mismo, pero a la 0. O sea, básicamente x menos a la 0, que es lo mismo que decir 1, y la sin derivar, básicamente, sobre eh, en ese caso que sería igual a complejo, simplemente. Entonces, por eso nos queda directamente f de a. Para seguir, simplemente volvemos a hacer lo mismo, solo que sustituyendo por un 3. O sea, la tercera derivada sobre 3 complejo de x menos al cubo. Esto directamente proseguimos y proseguimos hasta que nos demos cuenta que esto directamente lo podemos sustituir por otra cosa. Entonces simplemente vemos en qué va cada uno. En que f va a ser prima el número de veces que diga, o el número de veces que digamos de a multiplicado b sobre el número de veces complejo. Todo esto multiplicado por x menos a, que a su vez será elevado el número de veces que lleguemos a tener. La función seca, a pesar de que la anterior básicamente era la función f prima de a sobre el número de veces, aunque esto parezca polinomio, no tiene por qué ser un polinomio. Puede ser simplemente un complejo o cualquier otro tipo de cosa. La razón por la que f de x nunca va a ser completamente igual a lo que hay a este lado es porque cuando nosotros hacemos eso, también a su vez estamos viendo que al final va regreso, más el orden de cosas, o sea, la máxima cantidad de cosas que tengamos, multiplicado a su vez por x menos a, que tendrá como exponente el número de veces más. Normalmente estas funciones se dan funciones homomorfas, que es básicamente que son derivables infinitas, para así la sumatoria se pueda de la sumatoria de 0 hasta infinito. Pero hay casos que no tienen por qué cumplir esto. Voy a empezar a utilizar esto. Básicamente no uso mucho el lápiz porque tengo problemas para manejar, la verdad.
voy a hacer un ejemplo, básicamente un ejemplo de una función que no es homomorfa, que es el caso f de x, minuto hago un poco más delgado, f de x, perdón, altura de Euler a la menos 1 sobre x al cuadrado. Esta es la que normalmente se utiliza la mayoría de veces. Cuando x es distinto a 0 y 0 cuando x sea igual a 0. ¿Qué pasa? Que digamos que cuando esto llegue a 0, la razón es que simplemente Euler a la menos 1 de x al cuadrado x a 0 que me da como esto, menos 1 sobre 0, ya que se dividiendo nada, básicamente me va a dar infinito, en este caso menos, por el menos infinito, o sea, Euler a la menos infinito, que básicamente es lo mismo que decir 0, esto que sea la menos va a bajar, va a quedar 1 sobre Euler a la infinito, y ya que es un número infinito va a dar 0. ¿Y nos dice esto? Básicamente lo que nos dice es cuando A equivalga a 0 de la sumatoria de igual a 0 hacia infinito, por ejemplo, tenemos que f a la n con la función, a la n con na multiplicado por a, que en este caso va a ser 0, sobre n multiplicado por x a la n. ¿Por qué? Porque si a equivale a 0, menos, no va a haber un menos como tal, o sea que eso nos queda x a la n, sin importar que está multiplicando por 0, o sea que sí o sí esto va a dar 0. Pero recordáis que la función directamente es solo una aproximación hacia algo, o sea que nos da 0, pero ese 0 no va a ser igual a la función original f de x. Pero ¿qué pasa? Esa función aún así tiene infinitas derivadas, pero la función va a dar 0. O sea que no es una función homomorfa, es una función analítica, pero aún así puede cumplir la reciprocidad, aún a pesar de no ser homomorfa. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio. Permítanme borrar esto. Listo. Esta es nuestra función inicial. Entonces decimos, permítanme. Hay que la función de la serie de Taylor generada por la función f de x, donde esta es igual a 1 sobre x en la
no, va a ser, digamos, 2. Perdonen la escritura, mil perdones. Entonces, iniciamos y decimos, la primera que recordemos es eh, simplemente f de a, en este caso f de 2, ya queda aquí la 2,